Bien, pongo a grabar. Bueno, seguimos. Entonces me decía que en este caso el vómito va a estar dado por la contracción, me dice, brusca de los músculos de la cámara gástrica, ¿no? Y la expulsión de todo su contenido, ¿no? En este caso, como decíamos, todo lo que no sigue el trayecto del tubo digestivo, por algún lado tiene que salir, y me dice, si no sale como un excremento, va a salir como, en este caso, el vómito. Me dice, y después de esto viene lo que sería, otro de los temas que teníamos que ver eran las hemorragias digestivas, ¿no? Me dice, yo las hemorragias digestivas las voy a clasificar en hemorragias digestivas altas o bajas. ¿Qué significa esto? Me está diciendo de dónde proviene esa hemorragia, ¿no? Y me dice, en este caso, la hemorragia digestiva alta va a ser esa hemorragia que yo voy a tener desde cámara gástrica, esófago, faringes y la boca, ¿no? Porque puede llegar a ser que yo tenga una, en este caso, una hemorragia a nivel de toda la estructura de la boca, ¿no? Me dice, y las hemorragias digestivas bajas van a ser desde lo que sería todo el tracto, en este caso, intestinal, ¿no? Tanto que sea intestino delgado como intestino grueso. Puede haber una lesión, porque me dice, en este caso, yo voy a ver que también voy a tener una duodenitis, puedo tener a nivel del duodeno, que va a ser la inflamación de la mucosa del duodeno, o puedo tener una úlcera también, ¿no? O puedo tener en este caso, voy a empezar con un proceso de irritación, un proceso de inflamación, puede generar una lesión, ¿no? Y generarse una úlcera. Y esa úlcera o esa lesión me puede llegar a causar sangrado, ¿no? Y me dice, yo acá tengo que, en este caso, tengo que tratar de identificar, me dice, las características del sangrado. Y me dice, yo voy a agarrar y puedo llegar a ver, al observar que el paciente está con un sangrado que es evidente, en este caso que lo estoy viendo, me dice, puedo ver las características de la sangre, ¿no? Y que puede llegar a ser, mayormente, en este caso, un sangrado, me dice, fresco, en donde yo voy a agarrar y voy a ver que el color de la sangre es un rojo brilloso, ¿no? Y si es una hemorragia que viene ya de días, ¿no? Que ya es como que no es reciente, que no es en el momento que no es franca, como nosotros le decimos, viene con un color rojo como más opaco. Me dice, y después tenemos otro tipo de hemorragias, que son las hemorragias que nosotros decimos que están digeridas. ¿Cuándo serían hemorragias digeridas? Supongamos yo tengo una hemorragia en cámara gástrica, ¿no? En donde el paciente me dice, agarra y hace un vómito con, en este caso, ese vómito va a venir acompañado de jugo biliar, ¿no? Jugo gástrico con resto de sangre, ¿no? Pero que ese me va a dar una tonalidad, un rojo más apagado, y voy a agarrar y parte de esa sangre va a seguir el circuito digestivo y va a pasar hacia el duodeno. Acá en el duodeno va a encontrarse con la acción de la bilis y con la acción de las enzimas pancreáticas. Entonces me dice, va a cambiar de coloración. Yo voy a ver ya una evidencia de sangrado con una sangre más oscura, más color como negro, ¿no? O un marrón muy oscuro, ¿no? Bien, me dice, ¿y qué va a cambiar otra de las características de la sangre ahí? Porque me dice, voy a sentir un olor a alquitrán, ¿no? Un olor de alquitrán, me dice un olor así como fétido o alquitranado, me dice, en donde por efecto, ¿no? De la acción de estas enzimas, me dice, va a agarrar y me va a dar no solamente un cambio a la coloración, sino un cambio también en cuanto al aroma. ¿Mm? Bien, pero puede llegar a ser muchas veces que si también esta hemorragia no es tan voluminosa, vamos a decir, puede llegar a ser que
venga un poco tapada por la materia fecal. Entonces nosotros no la podamos visualizar. Me dice, ¿cómo hago yo entonces para saber si el paciente está con una hemorragia digestiva o no? Bueno, yo te voy a tener parámetros bioquímicos. Dentro de los parámetros bioquímicos, dice, voy a agarrar y voy a ver que en el laboratorio, que los resultados del laboratorio que van a venir, en donde yo previamente le saqué sangre al paciente y lo mandé a analizar, voy a prestar atención al hemograma. ¿Se acuerdan que dijimos? En el hemograma que íbamos a ver la concentración de glóbulos rojos y el hematocrito, ¿no? Me dice, y puedo también tener otro dato, que es la hemoglobina. Pero ya, si yo agarro, leo el resultado del laboratorio y veo de que el paciente, en vez de tener entre 4,5 a 5,5 millones de glóbulos rojos, es porque le está faltando, ¿no? Es porque de algún lado lo está perdiendo. Y si tiene un hematocrito menor a 35%, me está diciendo que ese paciente está o anémico o está sangrando. No me queda otra. Porque el hematocrito bajo es por dos cuestiones. O porque yo no estoy, en este caso, consumiendo la cantidad de hierro suficiente para la formación, ¿no?, de los glóbulos rojos, o porque estoy sangrando, estoy teniendo una pérdida por donde sea. Entonces yo la tengo que descubrir. Entonces, como el paciente ya me vino con antecedentes, vieron que yo le dije, este paciente vino y yo sé que es un paciente con una úlcera o una lesión en el esófago, o tuvo una lesión o puede tener una lesión gástrica a nivel del cámara gástrica o a nivel del duodeno. ¿Qué hago? Para saber si está con una hemorragia digestiva baja, ¿qué hago? Hago que el paciente movilice intestino. Siempre trato de agarrar que movilice el intestino en la chata. Si el paciente me dice, si no es un paciente que está encamado y se levanta y no me quiere hacer en la cama, en la chata, digo, bueno, vaya a hacer en el inodoro, pero ponga la chata sobre la taza del inodoro y haga caca ahí. Entonces, cuando el paciente terminó de hacer sus necesidades, ¿qué hago? Traigo una botella de agua oxigenada y le tiro agua oxigenada sobre la materia fecal. ¿Cómo me doy cuenta si el paciente está con una hemorragia digestiva, más allá que yo no la vea? Porque va a reaccionar y va a hacer espuma. Entonces yo ya inmediatamente le aviso al médico, al paciente, que le hice, en este caso, esta prueba de reacción a la sangre y que me dio positiva. Entonces, el médico ya va a saber, en este caso, qué es lo que va a hacer. Pero una de las maneras que nosotros tenemos para, en este caso, agarrar y detectar una hemorragia digestiva baja. Bien. En este caso, me dice, yo voy a tener que empezar a utilizar algunos términos técnicos, ¿no? Que habitualmente la enfermería los utiliza para cuando hacemos la valoración de enfermería o cuando hacemos, vamos a decir, la evolución del paciente, ¿no? Y uno de esos términos que ustedes lo leyeron ahí es la hematemesis, ¿no? Me dice, la hematemesis en este caso va a ser el vómito con sangre, ¿no? Emesis significa vómito, hemato me está diciendo sangre. Por eso me dice hematemesis, ¿no? Entonces, se conjugan las dos palabras y me da ese término. Entonces yo, cuando hago mi evolución del paciente, pongo de que el paciente está con hematemesis. Después otro término es la melena, ¿no? La melena, ¿no? En este caso es la característica negruzca, ¿no?, y con olor alquitranado de la materia fecal, ¿no?, que me va a estar indicando en este caso que hay presencia de sangre en la materia fecal. Entonces yo voy a decir que el paciente tiene, en este caso, melena. Bien, o hematoquesia me dice también, ¿no?, que también me dice que es cuando hay sangre evidente en la materia fecal. Eso lo van a ver ahí en la bibliografía. Bien, me dice, bueno, yo tengo un paciente con estas características, ¿no? O agarro y ¿qué otro método puedo hacer para verificar que tiene una hemorragia y que yo no la veo, que no es evidente?
y que no tengo agua oxigenada para hacer la prueba, porque puede llegar a ser que en el hospital no haya agua oxigenada, como nos pasa a nosotros en el hospital, muchas veces. Bueno, agarro, recolecto un poco de esa materia fecal en un frasquito, no tiene que ser estéril ni nada por el estilo, un frasquito, un recipiente de los que ustedes habitualmente tienen para recolectar la orina, lo mandan al laboratorio y piden en este caso, control que se llama sangre oculta en heces. Entonces, ahí en el laboratorio lo que se hace con otros químicos también este tipo de reacción, y si le da positivo nos va a decir, sí, el paciente está, en este caso, la materia fecal vino contaminada con sangre. Que muchas veces uno tiene que tener en cuenta también, porque puede llegar a ser de que esa sangre no sea porque tengo el paciente una hemorragia digestiva ni alta ni baja. Porque también tenemos que, cuando hacemos el interrogatorio del paciente, en ese caso, también tenemos que indagar, supongamos, si tiene hemorroides el paciente. Porque por ahí puede llegar a ser que el paciente tenga hemorroides y cada vez que moviliza intestino, sangre, ¿no? Entonces, por ahí hay una contaminación. Es como cuando vayamos a ver, que empecemos a valorar la función del sistema renal, que me dice en este caso que yo puedo tener una hematuria, ¿no? Que va a ser presencia de sangre en orina. Esa hematuria puede ser o porque haya un daño a nivel de la nefrona, a nivel de, en este caso, lo que es el uréter, o a nivel de la vejiga, o a nivel de la uretra, pero en el caso, supongamos, de las mujeres, puede llegar a ser que la mujer tenga una hematuria porque justo esté con su ciclo menstrual. ¿Entienden? Entonces, no es porque me comparte la vía urinaria con la vía, en este caso, la vía vaginal, pero están los orificios muy cercanos uno al otro. Entonces, cuando orina, esa orina va a pasar por el orificio vaginal y me va a hacer arrastre de la sangre por el ciclo menstrual. Entonces yo voy a tener una orina contaminada. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que ver si realmente el paciente está con una hemorragia, en este caso, que requiera asistencia y algún tipo de intervención, o es simplemente algo localizado que ya no le está generando tanta complicación al paciente y haciendo el tratamiento para las hemorroides es suficiente. Pero supongamos que yo veo que el paciente tiene, en este caso, una hemorragia digestiva. Me dice, yo lo que primero voy a tener que controlar es el volumen de la sangre perdida y controlar los signos vitales, porque lo que tengo que hacer es ver que esa hemorragia digestiva no me esté alterando, en este caso, todo lo que sería la hemodinamia del paciente, o sea, los signos vitales. Ustedes saben que cuando solo perdemos líquidos, te empieza a alterar la hemodinamia. ¿Por qué? Porque empiezo a tener un paciente hipotenso, voy a tener un paciente taquicárdico, voy a tener un paciente taquimnéico, ¿no? Porque lo que va a tratar de hacer el sistema nervioso es compensar esa pérdida de alguna manera, ¿no? Entonces me dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a controlar los signos vitales y voy a controlar si tengo algún signo evidente de hemorragia. Me dice, supongamos que yo tengo un signo evidente que es la hematemesis, ¿no? Y me dice, la tengo que resolver. ¿Cómo se podría resolver desde la intervención de enfermería, más allá del tratamiento médico? Me dice, más allá que tengamos que reponer líquidos para que el paciente no se hipotense y que después el médico me indique la medicación que se le haya que ponerle, porque detectó cuál es la causa, en este caso, del sangrado, ¿no? Me dice, una de las intervenciones de enfermería que se hacen habitualmente es la colocación de una sonda nasogástrica, ¿no? Para hacerle los lavados gástricos, ¿no? Me dice, ¿cómo se hace un lavado gástrico habitualmente? Se utiliza solución salina, o sea, solución fisiológica. Me dice, siempre lo que se hace es, ¿cuál es el objetivo o el fin del lavado gástrico? Es, primero, sacar toda esta sangre que pueda estar acumulada en cámara gástrica. Que me dice que va a ser la causante del vómito, ¿no? Por esto que decíamos, si hay una situación de algún alimento que está en mal estado, una sustancia irritante que esté en el estómago, me dice, no pasa para el sistema intestinal, va a agarrar y de alguna manera lo va a tratar de exteriorizar en la cámara gástrica. La sangre, en este caso,
es un líquido irritativo para la mucosa. Es irritante para la mucosa. Entonces lo va a tratar de sacar. Si no pasa para el intestino, por eso yo voy a tener la inducción al vómito, ¿no? Esta hematemesis. Me dice, entonces yo tengo que agarrar, colocarle una sonda nasogástrica para favorecer la evacuación, pero también para hacer lavado gástrico. Me dice, ¿cómo hago el lavado gástrico? Voy a utilizar solución salina. Mayormente se aconseja que esa solución salina esté fría, ¿no? Que la tengamos en la heladera, que tengamos siempre en la heladera del office de enfermería unos búster de solución fisiológica, ¿no? ¿Para qué? Para que si nos cae una hemorragia digestiva, yo puedo hacerle el lavado y le haga el lavado con la solución fría. Porque, ¿qué hace la solución fría? Vasoconstricción, ¿no? Cuando llega ese líquido frío al estómago, vasocontrae y trata de minimizar, en este caso, la hemorragia. Entonces, lo voy a dejar la sonda clampeada 10 minutos, ¿no? Hasta ver la tolerancia también del paciente, que el paciente no tenga ganas de vomitar, porque inmediatamente si no se la abro, y después favorezco el drenaje, para que salga todo eso que tiene que salir. Esto es pregunta de examen también, ¿eh? El que es el lavado gástrico, todo lo demás. Todo eso, ustedes van a ver que se lo voy a preguntar en el parcial, se lo voy a preguntar en el final, al que le toque, lo tiene que saber explicar. Ahí está en la bibliografía descripta cómo es bien la técnica, cómo se debe hacer y todo lo demás, y cuál es el objetivo, ¿no? Bien, hasta acá llegamos por hoy. Así como un leve pantallazo de toda esta patología. La clase que viene, vamos a ver, ¿no? Esto es lo que es hepatitis y pancreatitis, que es la clase que hoy agarré, y trastorno de la vesícula biliar, ¿no? Que es toda la información que les subí hoy en la clase. Para que vayan leyendo para la clase que viene. Son 3 temas, no son muy extensos, sí ocupan una unidad dentro de la bibliografía, pero bueno, en realidad hay mucha explicación de la fisiopatología, de cómo se genera, en este caso el proceso, que está bastante interesante, pero bueno, lo tenemos que saber. Y más que nada por el tema de esto de, en cuanto a la hepatitis, me habla mucho de cómo serían los diferentes, como vamos a ver, de que hay diferentes tipos de hepatitis. No me quiero adelantar en el tema, pero bueno, ya que lo dije, vamos a ver que hay hepatitis virales y después van a haber otros tipos de hepatitis que son importantes, como la medicamentosa, la tóxica, ¿no? Que se pueden generar por el consumo de alcohol, por el consumo, en este caso, de alimentos grasos, o por las drogas, o por un montón de factores. Me dice, yo tengo que saber, supongamos, dentro de las virales, que hay 5 clases diferentes, cómo es el método de contagio, ¿no? Y en qué situación de salud estarían esos pacientes. Y en la pancreatitis también exactamente lo mismo, ¿no? Esto de cuándo un paciente podría llegar a hacer una pancreatitis y por qué. Y vamos a ver que hay una relación entre lo que sería la vesícula biliar, que es este órgano de acopio de la bilis que me va a fabricar, en este caso, el hígado, y el páncreas, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, cómo se genera esa obstrucción que me va a hacer que se me inflame el páncreas, que el páncreas se vea afectado por sus propias enzimas, ¿no? Y que tengamos un paciente que pueda estar al borde de la muerte por quizás una pequeña piedrita que me está obstruyendo, en este caso, un conducto. Así que, nada, espero que lean, que traten de agarrar y recuerden, les vuelvo a repetir que a cualquier duda me la pueden preguntar, ¿no? No es necesario a veces de que esperemos hasta el día de la clase para preguntar, me pueden escribir ahí en donde dicen los comentarios en la clase, y bueno, yo cuando entro, si lo veo, se los voy a responder. ¿Alguien quiere hacerme alguna preguntita ahora? Se puede desmutear y preguntarme. Yo, profe. Perdón que voy a tomar un mate, pero tengo la... Bien, ¿alguien no me quiere preguntar nada?
Bueno, qué bueno, son todos súper entendidos. Bueno, Profe, chicos, recuerden lo que les dije hoy, esto de replicar el tema del cuidado, ¿no? Con respecto al COVID, para evitar que sigan apareciendo nuevos casos, que cada vez son más. Y bueno, nos estamos viendo la clase que viene y traten de hacer el examen. Creo de que de todas maneras, hasta ahora, van a ser ciertas situaciones de algunos alumnos, pero la mayoría viene bien. Así que nada. Recuerden de que la importancia que tiene de leer, porque acuérdense, ahora estamos con esta modalidad, pero cuando volvamos a clase, las voy a evaluar. O sea, esto de que les voy a ir preguntando de clase a clase, yo ya voy a tener más tiempo, entonces les voy a ir preguntando, a ver vos, y diciéndole, a ver vos, decime tal cosa, definime tal otra, clasificame. No, o sea, va a haber una evaluación constante. Ahora es así. ¿Eh? Bueno, acá sabemos todos que tenemos la posibilidad de hacer el ejercicio con el libro al lado, ¿no? Y que Sí. eso es como que a veces es beneficioso, pero a veces no, porque puede ser Ujú. beneficioso para yo sacarme una buena nota, pero para incorporar los conocimientos no, porque a veces es como que me estoy copiando, ¿no? Lo Ujú. bueno es leer, entender, hacer mi resumen y después ver si lo que me están preguntando en el ejercicio es lo que tengo y si no lo vuelvo a buscar. Pero, porque después nos vamos a encontrar que vamos a estar en la clase, yo les voy a estar preguntando, los voy a estar evaluando y después, uy, ya no voy a tener el libro en la mano ahí, no hay Ujú. tutía. Bueno chicos, que tengan una linda semana y nos estamos viendo el jueves que viene. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, profesor. Que sigan bien. Igualmente. gracias, profe. Gracias, profe.